Bienvenida a toda la banda a su programa de la etnohisteria. Este es el capítulo número 3, a huevo, donde hablamos de antropología e historia de un modo relajado y desmadroso. Yo soy Erasto y para los que ya me conocen, para los que no también, entonces, ¿vamos? Ok, bueno, el capítulo pasado hablamos sobre historia y abordamos el tema de la Inquisición con dos historiadores de la UNAM. Repito, para que no digan que nada más es pura banda de la ENA. Entonces, si no han visto ese capítulo, vayan ahorita en este momento y véanlo y regresan a este. Y si no han visto el primero, pues vayan al primero, ven el segundo y luego ya regresan acá, ¿ok? Ok, y regresando a los invitados de la ENA, hoy tenemos una arqueóloga. Hablaremos un poquito de este mundo prehispánico, bueno, de esta parte prehispánica del país. Ok. Y pues, no sé. ¿Cómo algo? Que no sabes, güey? No sé qué tienes algo que decir. No, pues esperemos que les esté gustando el contenido. Como ven, como ya les había dicho, es el tercer capítulo. Estamos tratando de mejorar con cada uno. Y los temas que estamos abordando, espero que también les gusten. Pueden poner alguna sugerencia ahí en la caja de comentarios para que nosotros veamos qué onda, ¿ok? Y bueno, mi querido Erasto, te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿qué arqueólogos famosos conoces tú? Mira, para ser sincero, Indiana Jones, okay. Buscando el arca perdida. ¿Va? 2, Lara Croft en todos los juegos de Tomb Raider. ¿Esos cuántos son, güey? Son como son un chingo, güey, la neta no sé. Y siguen saliendo. 3, el de Atlantis, que no sé cómo se llama, O'Connell. ¿No? Ese es el de la momia. Ah, sí, pendejo. El de la momia. Ah, pero el de la momia también. Ajá. Entonces son 4. Okay. Los papás de Dora la Exploradora también eran arqueólogos. Y ese no me puedes negar. Es que no he visto la película. ¿No has visto la película? No, entonces necesito verla para ver si son arqueólogos. Okay. Y nada más. ¿Y tú? Yo conozco, por decir, a Beatriz Barba, que es la primera arqueóloga mexicana. A Piña Chan, Beatriz Barba era esposa de Piña Chan, si no estoy mal, si no ahorita me van a corregir, yo supongo. Lorenzo Ochoa, que trabaja en la Huasteca, bueno, trabajaba, él murió ya hace como unos 5 o 6 años. En paz descanse. Sí, en paz descanse. Y mi gran profesor Ernesto Vargas Pacheco, que trabaja en el área maya, fue uno de los mejores profesores. Y le mando corazón prehispánico, así como el que ponía el Peña Nieto, güey. Bueno, hoy tenemos una arqueóloga, hay que entrevistarla. Ajá. Que venga un poquito decepcionado, carnal. ¿Por qué, carnal? No trae su outfit de arqueóloga. ¿Qué le falta, güey? La chamarra de piel, el sombrerito, el látigo. El látigo, sí, yo de hecho acá le puse un gancho, güey, para que dejara el látigo, güey, pero creo que no lo trajo. Y el caballo tampoco. Bueno, pues y esa que en su barrio hay un chingo de caballos, güey. Yo me acuerdo una vez que fuimos ahí donde vive nuestra invitada, güey. Ajá. Hace muchos años. Y me acuerdo que iban ustedes y acá el Doc que está en cámara, íbamos caminando ahí por su pueblo, allá en tierras muy lejanas, llegando casi a Zumpango. Y le pregunta al Dogari, oye, ¿y aquí no hay vacas callejeras? Pero bueno. ¿Y si la hay? No sé, ahorita le preguntamos. Ok, vamos a pasar con nuestra invitada en 3, 2, 1, ya. Y bueno, pues aquí ya tenemos a nuestra invitada, a nuestra gran invitada, acá representando el poder femenino en la arqueología, a Ariana Aguilar, que es egresada de la ENA, ¿sí? Bienvenida. Así es. Okay. Hola. Y bueno, pues como ya les habíamos comentado, pues vamos a hablar sobre la arqueología y unos temas interesantes de la época prehispánica, pero Ajá. antes vamos a hablar un poquito de la historia de la arqueología. Bueno, pues empecemos preguntando cuáles son los orígenes de la arqueología y dónde surgen. Bueno, creo que es importante también definir un poco qué es la arqueología. Y tal vez es algo que ya hayan abordado en su podcast, que es una de las disciplinas de la antropología que trata, que se enfoca más bien en estudiar a los humanos a través de su cultura material, de sus objetos y todo lo que deriva de sus actividades culturales. Entonces, pues cuando surge la arqueología, pues creo que es también de manera formal, pues es quizá algo muy tardío, más o menos en el siglo XIX.
en Europa, pero pues todas las culturas han sentido curiosidad por la gente que vivió antes que ellos, ¿no? Entonces, ya sea porque ven ruinas de personas que habitaron los mismos lugares hace muchos años, o incluso por los relatos y las leyendas. Entonces eso llevó ya finalmente en Occidente a que en el siglo XIX varios exploradores comenzaron a buscar ciudades perdidas. Tenemos el caso, digamos, uno de los más famosos de Heinrich Schliemann, que buscaba Troya, ¿no? Buscaba la ciudad de Troya gracias a que leyó la Odisea, por ejemplo. No estábamos tan equivocados en la introducción. Bueno, ese es uno quizá de los orígenes, ¿no? De cómo se va dando forma a la arqueología como se practica en la actualidad. Y bueno, básicamente así, ¿no? Pero por ejemplo aquí en México tenemos algún ejemplo curioso, como los mexicas, por ejemplo, que ya se interesaban en entender o saber más, por ejemplo, de los teotihuacanos o de los toltecas. Entonces ellos ya iban a esas ciudades, hacían excavaciones y guardaban ciertos objetos como objetos especiales, como objetos valiosos, porque tenían el valor porque pertenecieron a los que estuvieron antes que ellos. Que dicen que el primer saqueo arqueológico de Teotihuacán pues, es de los mexicas, ¿no? Pues sí, eso se cree, ¿no? Que, por ejemplo, la cueva debajo de la pirámide del Sol hay una cueva. Esa cueva, cuando se exploró, digamos, ya por la arqueología en siglo XX, pues resulta que ya estaba abierta, ¿no? Y que incluso ya había sido vaciada. Entonces se cree que probablemente fueron los mexicas quienes hicieron una exploración previamente. Que por su paso para andar buscando esta leyenda, pues pasaron y vieron esa ciudad abandonada, ¿no? Pues de hecho dicen que el nombre de Teotihuacán es el que le pusieron los mexicas, porque no es el nombre original de la ciudad como tal, porque de hecho no saben ni de dónde surgieron. Así es. Esa bandita, ¿no? No se sabe ni siquiera, por ejemplo, qué idioma se hablaba o qué lengua se hablaba en Teotihuacán. Hay muchísimas hipótesis, ¿no? Pero sí, ese nombre pues ya es náhuatl y ya es de los grupos que estuvieron en el posclásico, en el Valle de México. Ok, ahorita vamos a hablar de las temporalidades para el tema que vamos a abordar, para ubicarnos más o menos de en dónde andamos parados, pues, ¿no? Pero se podría decir que la arqueología empieza también con esta parte de los saqueadores, o empiezan a buscar estas ruinas porque, por ejemplo, El Dorado, porque decían que era la ciudad de oro y... Pues bueno, no lo llamemos saqueo, a lo mejor es una palabra muy agresiva, ¿no? Yo creo que esas personas, especialmente en el siglo XIX, pues sentían curiosidad por los que estuvieron antes que ellos y también por los que eran diferentes a ellos. Entonces, pues esa fue una gran motivación para buscar precisamente esas ciudades legendarias o buscar esos lugares a los que los mitos y las leyendas hacían referencia. Ahorita que dices esto que llama la atención por el otro, ya en los capítulos pasados, por decir, con David y con Alfa y Héctor, hablamos de esta cuestión también de la relación, del interés que te genera el otro, ¿no? Por decir, David nos hablaba del otro, pero muy contemporáneo, el que conocemos, ¿no? Como que el que vive en otro estado, por decir otro ejemplo, ¿no? Y con Alfa hablábamos un poquito más bien con como este conocimiento, pero que era etnocentrista. Entonces aquí estamos hablando de un otro, pero a través de la historia, ¿no? O sea, que te llama la atención ese persona que vivió hace mucho tiempo que no conocías, ¿no? Entonces, parte de los intereses también de la arqueología es conocer otras culturas. Claro. Okay. Claro, por eso antes de ser arqueología es antropología, finalmente, ¿no? O sea, de veras sí, perdón, un paréntesis. Porque la vez pasada, no sé si fue con David, pero yo leía unos textos donde estábamos viendo las ramas de las disciplinas y decían unos textos, no estoy diciendo que yo los sostenga, sino algunos textos, decían que la arqueología no era parte de la antropología. Entonces, ¿sí es una disciplina o no es una disciplina que pertenece a la antropología? Pues yo creo que sí es una disciplina que pertenece a la antropología y justamente esa es la labor del arqueólogo, entender procesos históricos, entender procesos culturales o patrones culturales, más que tomar un objeto y decir, esta estatuilla mide 15 centímetros, es de color negro y tiene decoración dorada. Eso no nos sirve. Se convierte en antropología en el momento ¿se rompió? en que le das
una interpretación y un significado al objeto. Entonces yo ya no estoy estudiando el objeto como tal, sino a las personas que están detrás de la manufactura y del uso de este objeto, de la comercialización de este objeto, y de lo que este objeto representa o significa dentro de una sociedad. Okay. Entonces, en esos términos estamos haciendo antropología. Por supuesto que también hay, pues, casi como vicios de la arqueología, en que se vuelve de repente muy descriptiva, muy de tamaños, colores y pesos, que no te dicen más, ¿no? Entonces, creo que es algo que los arqueólogos tenemos que enfocarnos en ser antropólogos, no solo descriptores de objetos. Okay. Pero aquí en México, ¿cuáles son como las escuelas donde uno puede ir? Yo quiero ser arqueólogo y salir con mi sombrero de Indiana Jones. Ajá, bueno. O mis pistolas de Tomb Raider. ¿No? Bueno, a lo mejor no vas a salir así, pero puedes ir a la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la Universidad Veracruzana, la Universidad de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿A poco la UAM tiene arqueología? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? Está en Tenancingo, el campus de Tenancingo. Bueno, al menos hasta donde yo supe, en Tenancingo tienen esa carrera. Sí, aquí a la vuelta. Y recientemente la UNAM abrió... Es que no conozco Tenancingo. Bueno, Tenancingo está en el Valle de Toluca. Ya. Entonces, más o menos de Toluca, un poco más al sur, ahí está Tenancingo, ahí hay un campus de la universidad y ahí se imparte arqueología. Y recientemente la UNAM abrió la carrera de antropología y tiene énfasis, digamos, por decirlo así, como especialidades, pero dentro de la misma carrera, y una de ellas es arqueología. ¿Pero es una especialización o qué? O sea, sales como licenciado en antropología con especialidad o con énfasis, me parece que se llama así, como con énfasis en, puede ser en arqueología, en lingüística, no recuerdo las... ¿Qué tipo de formación llevan? Porque por decir, algo que creo que lo explicó muy bien en el podcast pasado, era que por decir llevaban partes teóricas, partes de historia, partes metodológicas. Por decir, ¿cuál es la formación del arqueólogo ahí donde tú estudiaste? Bueno, al menos en la ENA, bueno, en el plan de estudios que a mí me tocó, porque ya se ha modificado. Aunque sigue más o menos las mismas pautas, que tienes una formación teórica, bueno, sí, digamos que una formación teórica, ¿no? Ves a grandes rasgos, teoría antropológica, teoría de la historia, teoría arqueológica, ¿no? Te enseñan las distintas corrientes y posiciones teóricas dentro de la arqueología, y bueno, esa es como la parte, pues sí, más teórica, tal cual, pero también está la parte técnica, donde, bueno, ya aprendes metodológicamente desde cómo digamos, formar o cómo estructurar un proyecto, una investigación, y luego los métodos particulares de esta disciplina, que básicamente serían el recorrido de superficie, prospección, la excavación y, bueno, otras técnicas que te ayudan, como la cartografía, la topografía, y también se complementa con otras, le llaman el área informativa, ¿no? Tienes que llevar también geología, geomorfología, ecología. Todo lo que es consuelo. Bueno, mucho que ver con cuestiones... No que te consuele, güey, sino con el... Consuelo Duval. Sí, y así es muy importante. También llevamos, por ejemplo, la materia de estratigrafía, porque tenemos que entender cómo es la naturaleza, ¿no? Digamos, tenemos que aprender a distinguir de lo que es natural y de lo que tiene intervención humana. Okay. Entonces es importante conocer, pues, lo básico de relieve y de geología, también entender cuestiones ecológicas para poder rastrear o más o menos saber dónde buscar un sitio arqueológico, ¿no? Y bueno, ya cuando salen, ¿qué onda? ¿Dónde trabajan? ¿Qué se van a vender? ¿Dónde está la bolsa de trabajo? Sí, ¿no? ¿O se van ahí al centro de Teotihuacán a vender las piezas que encuentran? ¿O qué onda? No, claro que no. ¿O hacer recorridos? No, bueno, el área de trabajo para la arqueología, bueno, para como tal hacer la, pues, investigación arqueológica, pues hay muchas opciones. Están los proyectos del instituto. Otra opción de trabajo, bueno, otras opciones, pues pueden ser desde la docencia, también se puede trabajar en colecciones museográficas, en fin, no es tan diverso el campo, pero sí hay otras opciones además de solamente los proyectos arqueológicos.
la arqueología no solamente es una cuestión prehispánica, la arqueología también aborda estos monumentos históricos y también incluso cuestiones más modernas. Y en cuanto a lo paleontológico, pues es algo que, según la ley, es algo que le compete a la arqueología, la cuestión de los fósiles y otros restos paleontológicos, aunque como tal los arqueólogos no tenemos la formación para el estudio de los fósiles. Tenemos la teoría que podemos aplicar, la teoría y la técnica para la excavación, por ejemplo, pero generalmente cuando un arqueólogo se enfrenta a cuestiones paleontológicas, lo ideal es que pues pida apoyo de personal especializado en ello. Incluso hay arqueólogos que se especializan en eso, pero no es algo que en la escuela te enseñen. En México, los arqueólogos intervienen en particular en los monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos. ¿Por qué? Porque esto es acorde a la ley. Okay. Hay una ley que se promulgó en 1970 y se le atribuye al Instituto Nacional de Antropología la protección de estos tres tipos de monumentos, ¿no? Paleontológicos, arqueológicos e históricos. Esa ley también abarca los monumentos artísticos. Okay. Algunos pues pueden ser artísticos y pueden ser históricos, pero eso ya es competencia de otra institución. Entonces, bueno, es por eso que los arqueólogos intervienen en este periodo de tiempo, digamos. Okay. Y bueno, por decir, ahorita yo te quiero hacer una pregunta. Tú me dices que pueden estudiar desde 5 años atrás, 10, cosas así, pero ¿cuál es el tema más abordado por los arqueólogos? O sea, ¿qué es lo que les gusta más? ¿Si es la época prehispánica? Bueno, yo creo que cada arqueólogo tiene sus propios gustos, ¿no? Ajá. Hay algunos que se especializan en paleontología, otros en arqueología histórica, pero a lo mejor en México lo que más se hace es la arqueología enfocada a lo prehispánico. Ah, ya. Y porque, bueno, yo sí quiero hacer una pregunta muy básica, pero ¿qué es prehispánico? ¿A qué te refieres con época prehispánica? Ok, bueno, lo prehispánico sería, justo como la etimología lo dice, todo lo que es previo a la conquista hispana, ¿no? O a la presencia de los hispanos en nuestro territorio. Entonces, pues de manera como oficial, se tiene todo lo que es antes de 1521, que se marca con la caída de Tenochtitlán. O sea, tienen una fecha así exactita donde dicen de aquí para acá ya es pues en términos estrictos, ajá, eso es prehispánico, okay, antes de la caída de Tenochtitlán. Aunque bueno, sabemos que por lo menos desde 1919 pues ya tenemos una relación con España, ¿no? Sí. O sea, bueno, tal cual no una relación, pero sí una presencia de sus soldados en nuestro territorio y ya comienzan a haber pues cierta relación a partir de ello. Okay. Y también sucede en otras partes de México, como por ejemplo, no sé, al norte, que pues los frailes españoles o las avanzadas españolas llegaron un siglo más tarde. Okay, y ajá, entonces, bueno, es que también es como una cuestión que no, como dices, sí hay una fecha, si quieres, ajá, hay una fecha, pero eso no es, ya en la práctica, ajá, pues realmente la fecha no es como lo más importante, ¿no? Si uno pone por si esa fecha es cuando llegan aquí al centro de México, al valle, exacto, pero por decir cuánto tardaron en llegar los españoles al norte, exacto, ¿no? Pues desde cuando estaban ya en la península, en la zona de Tabasco, Veracruz, por eso les digo que es como con los mayas, ¿no? Pues un decir, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Ya, y bueno, por decir, ya nos comentas que a lo mejor pues no el más popular, pero sí el más estudiado es la época prehispánica. Ajá. De estos temas, lo que a nosotros nos llamó la atención, y bueno, que también creo que llama la atención a toda la banda en general, es este rollo de los sacrificios humanos, ¿no? Por decir, en el podcast pasado, en el capítulo pasado, hablamos por decir de la Inquisición. Y entonces lo que ahí manejamos fue como que la Inquisición fue mala y trató a todos mal. Entonces con los que trajimos, con los expertos que trajimos, nos dijeron, no, pues, o sea, sí fue mala, pero también tuvo como estos matices. Y por decir, en la parte, hay claros oscuros, ¿no? Exactamente, claro. Y por decir, en la cuestión del sacrificio me imagino que pasa lo mismo. O sea, no puedo decir, son salvajes, son violentos o cosas así, sino más bien sí tenían un porqué se hacían los sacrificios, ¿no? Claro, pues hay que partir de que la cosmovisión de los españoles y la cosmovisión de las culturas de nuestro territorio pues eran sumamente diferentes, ¿no? Bueno, a lo mejor realmente de fondo no eran tan diferentes, pero sí había cuestiones
que quizá para la cosmovisión europea eran inconcebibles y que pues quien escribió acerca de esas cosas como los sacrificios humanos, pues a lo mejor las describió como una barbarie, como cosas atroces. Sin embargo, tenían una razón de ser, ¿no? Y no era nada más como de, ay, pues voy a matar acá a este cuate porque tengo ganas, ¿no? O sea, no era así. Todo el sacrificio, bueno, tal cual, así es hacer sagrado, ¿no? Algo que ofreces y que conviertes en sagrado. Pero básicamente se trata de la reciprocidad, ¿no? El don de la sangre para recibir de la deidad algún beneficio. Entonces, ¿el sacrificio era meramente religioso? Sí, de hecho, bueno, si lo entendemos desde esa palabra, claro, porque justo es la raíz de esa palabra, ¿no? Un sacrificio es hacer sagrado algo, ¿no? En este caso una vida, por ejemplo, es algo que tú estás ofreciendo concretamente a las deidades. Y la razón de ser de estos sacrificios, como les decía, generalmente es un don, es una cuestión de reciprocidad. Si como humanos estamos pidiendo que llueva o que haya buenas cosechas, le tenemos que ofrecer algo a esa deidad. Lo más precioso que tenemos, que al menos en esa época, es la sangre humana, la sangre. Entonces es así como a la deidad yo le pido sustento, le pido alguna clase de favor, que me vaya bien en la guerra, etcétera, pero como humanos le estamos ofreciendo la vida, la sangre. La sangre propiamente. Perdón. Hay en la película del Dorado, es que hay que preguntar eso, porque ahorita dijiste. Pero ahí llegan con los mayas, ¿no, güey? Precisamente, pero. ¿Dorado de Disney? No es de Disney, es de Fox. Pero le dan un codazo y le sale sangre. Y es cuando, según ellos se dan cuenta que no son dioses. Y precisamente el sacerdote dice eso. O sea, lo comenta así de que los dioses piden sangre porque ellos no tienen. ¿Es cierto o era más? Bueno, yo creo que esos son como ya mitos más recientes, ¿no? Porque si observamos con cuidado en los códices, sí hay algunos... o sea, sí hay sangre, no como tal a lo mejor en los dioses, pero no es que el dios quiera sangre porque no tiene sangre, sino es porque la sangre es ese líquido precioso, es lo más valioso que tiene el ser humano. Es lo que te da vida, chavo. Pues de hecho sí hay cosas que se han interpretado como sangre en representaciones de dioses, por ejemplo la Coatlicue, que bueno, pueden ir a apreciar la pieza en el Museo de Antropología. Ahorita que se cayó, no, ese está ahí en el de... Esa es otra cosa, lo de Reforma, sí, es otra cosa. Sí, en el Museo de Antropología, por ejemplo, para los que tengan la curiosidad de ir a ver esta pieza, esta deidad tiene 2 serpientes que emergen de su cuello. Entonces hay alguna hipótesis de que esas serpientes, hay quien dice que son su rostro y hay quien dice que son chorros de sangre en forma de serpiente. Entonces, sí hay iconográficamente algunas representaciones donde las deidades sangran. Entonces, eso no tiene nada que ver. O sea, a lo mejor son interpretaciones pues que se han hecho de otra forma, pero desde lo que podemos ver en las fuentes etnográficas o de los mitos que se han recopilado, las deidades incluso hacen sacrificios también por los humanos. Entonces, pero eso es una cuestión de mitos. Ajá, pero repito que pues gracias al mito podemos entender la razón del rito básicamente, ¿no? Y del por qué pues matan gente para sus deidades, porque es esa cuestión, es la reciprocidad. Pero entonces no era violencia por violencia. Rómpete. Ya no se rompió. Bueno, ya era violencia. Ya, mira. Ya se cayó. No, la cuestión no se trata, o sea, no es matar porque sí, ¿no? Sí tiene... Al menos desde el punto de vista de ellos, tiene una justificación. Como un ejemplo, retomando esto, necesito que llueva, o necesito, no sé, que nos vaya bien en la guerra, entonces ofrecen. Y no solo ofrecen la sangre del otro, eso es algo que a lo mejor no se dice mucho, no se ha abordado tanto, pero también existe el autosacrificio. Eso es lo que también te quería preguntar. Personas también que pedían cuestiones personales utilizaban puntas de maguey, navajas de obsidiana, sangraban sus orejas, sus dedos, incluso los genitales. Es lo que te iba a decir. Exacto. Que hay unos que se agarraban pero pues bolas, güey. Y hablando de eso, ahora que lo dices y me viene a la mente el mito de
uno De la de los vida. mitos de la creación humana es que Quetzalcóatl viaja al inframundo, recupera Eran los judíos huesos prehispánicos. de güey. una vieja humanidad y los vuelve a la vida precisamente sangrando su pene. Quetzalcóatl derrama sangre de su pene sobre los huesos Pero era en el rotos de la ojito o humanidad. del lado, o sea, no es Bueno. explícito, o sea, nada más, o sea, es como que Se lo mete así, ¿no? No es tan explícito en realidad Ok. como de dónde, ¿no? Pero eso dicen esos mitos, ¿no? Entonces, Ok. gracias al sacrificio de una deidad, del sacrificio, o sea, el don de esa sangre, Ajá. la humanidad puede volver a existir, ¿no? Ok. Por eso también le chocaba mucho les checaba mucho a los Sí. evangelistas, Ajá. no, a los evangelizadores, Ya, perdón. güey, estás igual que yo en el Sí, primer en capítulo, el güey, primer- no en el manches. que, a los evangelizadores que muchas historias, o sea, por ejemplo, ahí Quetzalcóatl se cortaba la parte para que con su sangre derramada se lo pinchaba. se lo pinchaba y que con su sangre Oh, y no, era como el bueno, sacrificio en Cristo, ¿no? Que también con su sangre derramada por los Pero ese por güey, ¿de los dónde le hombres. salió la sangre a Cristo, güey? ¿Eh? ¿De dónde le salió de la todo el sangre? cuerpo. Ah, ya, de... No, No, ¿de dónde le salió la sangre a Cristo? pues Sí. solo son 5 los estigmas. Ah, son de los La estigmas. corona de espinas, las manos, Y los pies. los pies y la llaga. La llaga. Ujú. Y por decir de Quetzalcóatl nada más fue acá de su pistolita. Pues sí. Pero por decir, ahí lo podemos relacionar que es más por una cuestión de fertilidad, ¿no? Que salga del Ajá. pene. Porque por decir, yo lo que sé de los huastecos que ellos sí tenían un culto al falo, al pene como tal. Y si ustedes van al Museo de Antropología y se van a la Al a la segundo sala piso. no es la de abajo, en la sala del Golfo, se van hasta la parte de atrás y van a ver un pinche falo, güey, como de 2 metros y así, hasta lo abrazan y pueden bailar con él. Bueno, es Sí. de piedra, pero... ¿Hasta babeando estás? No, 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 no. Híjole. Desde que te recordaste dijiste, De hecho lo vamos a poner aquí abajo en la edición. Pero pues de esto que estamos hablando pues es una cuestión de fertilidad en este caso con Quetzalcóatl. O sea, digamos que es un sacrificio relacionado con una cuestión de fertilidad, ¿no? Bueno, en esta cuestión, no necesariamente, o sea, bien, ¿por qué se pincha esa parte y no otra? A lo mejor sí tiene que ver con la idea de dar vida. Y sí, no tendría que ver con la Ok. fertilidad. Pero bueno, no es que este mito sea como tal un mito de fertilidad, simplemente es una explicación sobre la Ah, creación no es de humana. fertilidad como tal. No, o sea, yo te Ok. digo que, por ejemplo, ¿por qué sangre de su pene y no sangre de un brazo o de una oreja? No, está ahí, pues, por la metáfora de De la- un órgano que se relaciona con la vida. Ya. Bueno, y entonces, ¿cada cuándo sacrificaban y a quiénes sacrificaban a la banda? Es que, bueno, ahorita estamos hablando, creo que en particular de los mexicas, ¿no? En este caso que son como las fuentes que tenemos que estabas diciendo de Sagún, de ya se me fue lo Motolinía Durán, y todos Motolinía, ellos, ¿no? ajá. Pero pues sí, ¿cada cuándo y quiénes eran los sacrificados? Sí, bueno, yo creo que en otras culturas es un poco más difícil saberlo, pero sí, tomemos este caso como ejemplo que propiamente el de los mexicas, que pues es el que tenemos mucha más información. Y bueno, pues los sacrificios, según los frailes o los cronistas, pues estaban dados por el calendario, dependía de la fiesta de la deidad. Generalmente son fiestas anuales, bueno, sí, en general, ¿no? Como ahora el Y santoral. mucha tiene que ver con, ándale, más o menos, ¿no? Ok. Mucho tiene que ver también con el ciclo agrícola. Por ejemplo, previo a la temporada de lluvias, que se hace una petición de lluvias, que se hace un sacrificio a Tlaloc, se ofrendaban infantes, se ofrendaban niños, ¿no? Ok. Niños en una montaña y una niña en un lago, ¿no? Una niña se ahogaba, otros niños al parecer se estrangulaban y su sangre era Era la por que se usaba. estrangulación ahí. Sí, no eran, bueno, hay también fuentes, ¿no? Hay otros que dicen que les ponían chapopote en la boca y en la nariz para que se asfixiaran. O sea, la cosa es que no es como tal una decapitación o una cuestión así, ¿no? No, O sea, casi no, tiene, o sea, no. tiene otra cosa, tiene sus connotaciones porque justamente tiene características propias del sentido del ofrecimiento, ¿no? Eso por hablar, no sé, del sacrificio para Tlaloc, ¿no? Y esto también se cree que se elegían niños por ser parecidos
con esos intermediarios entre la deidad y los hombres, que eran los tlaloques. Son como unos muñequitos, como unos duendecitos, ¿no? Pues se definen como seres pequeños o seres enanos, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un ejemplo. Otro quizá ya para las cosechas, los sacrificios a la diosa Chicomecoatl, que es, pues dicen que ofrecían... Ella es la diosa de ¿qué? Del maíz. Del maíz. Ajá, que se ofrecía a una doncella que era cargada en la espalda de un sacerdote, mientras otro sacerdote le cortaba la cabeza. Y esto es una metáfora de cegar, precisamente de arrancar una mazorca de una vara de maíz, ¿no? O sea, es completamente simbólico y representativo de lo que se está pidiendo. O sea, que digamos que las formas de cómo se realizaba el ritual estaba relacionada, no sé, con el, o sea, si yo cortaba el maíz, pues le corto a la banda la cabeza como cortaba el maíz. Exacto, sí, es una analogía simbólica. Entonces, pues sí, los niños que eran los sacrificados para Tlaloc, el tipo de sacrificio estaba relacionado con la deidad. O sea, digamos que si los ahogaban era porque, no sé, a lo mejor porque estabas debajo del agua o simbolizaba ese tipo de cosas, no sé, la falta de oxígeno, no sé, se me viene algo así. O el estrangulamiento, ¿no? Ok. Oye, yo tengo una preguntota, porque decían, es que no me acuerdo dónde lo leí, la neta, y no quiero ahí estar levantando falsos con nadie, pero también decían que cuando las mujeres embarazadas fallecían, tenían un rango y también se entendía como un tipo de sacrificio, ¿sí es cierto eso o no? Bueno, era como una metáfora de morir en guerra, ¿no? Y por ejemplo, bueno, esto nos lleva también a hablar quizá de las formas sagradas de morir, ¿no? Okay. Una de ellas, por ejemplo, la muerte en el parto, en donde si una mujer se equipara a una guerrera, donde incluso el hijo que trae en el vientre se equipara como a un cautivo. Entonces estas mujeres que mueren durante el parto tienen como un pase directo, digamos, al paraíso, bueno, así se puede decir, ¿no? Como al paraíso del sol. Okay. Ellas desfilan con el sol, o bueno, recorren la bóveda celeste, acompañan al sol ellas y los guerreros. Por ejemplo, se decía que del amanecer al cenit o al mediodía, a la parte más alta del sol, son los guerreros los que acompañan al sol, y del punto más alto al atardecer eran las mujeres muertas en parto. No manches, suena como poema eso. Y además eso es bien padre. Por ejemplo, uno de los posibles orígenes de las brujas con las que nos espantaban cuando éramos niños, de que te va a venir a chupar la bruja, es justo que esas mujeres muertas en parto solo están ahí o tienen ese privilegio sus almas más o menos por 4 años. Cuando este periodo pasa, ellas se convierten en otra cosa, que son las Itzimimes, ¿no? Que son espíritus que buscan un nuevo cautivo, digamos, un nuevo niño que tener para estar ahí otro periodo de tiempo, ¿no? Y es eso es de ellas de quienes las mujeres en época prehispánica protegían a sus hijos. Pero fíjate, eso está bien chingón por lo que hablamos en el podcast pasado, que estábamos hablando de brujas, pero era esta interpretación europea, ¿no? De la bruja o de la mujer. De la hechicería, de la... Pero acá podemos ver más este origen de la mujer que está buscando a su hijo y que no, o sea, que más bien es... O sea, un pero... bebé muerto, ¿no? Exactamente, pero digamos que es más bien como, por decirlo en los términos que nosotros lo podemos decir, como un alma en pena buscando como... Dejar de estar en pena, ¿no? Exactamente, y es a través de buscar a estos niños, así ¿no? es, incluso por ejemplo si vemos en las representaciones en los códices, estas mujeres tienen garras como de aves, digamos, sus manos y sus piernas son así como de aves, y también tienen como navajas en el cuerpo que semejan plumas, ¿no? Entonces eso se me hace, o a mí me recuerda mucho el que siempre se ha asociado también como a la bruja con los guajolotes. No sé si, al menos en mi pueblo pasaba, ¿no? Que las brujas tienen plumas, las brujas vuelan, las brujas tienen patas de gallina. Entonces, pues sí hay mucha reminiscencia de esas viejas creencias en el presente todavía. Está súper chido, güey. Bueno, en tu pueblo todavía sacrificaban hace 10 años, o sea. Que decíamos que había vacas callejeras en vez de perros. Claro, hay vacas callejeras. No, tomando un poquito, ahorita está muy interesante esto, pero yo tenía una pregunta. Tú dices de la doncella tenía una cierta característica, o sea, por ejemplo, el sacerdote sacaba la lista y decía, tiene que ser virgen, tiene que medir uno... Pues ahora pues no, 1.40, 1.30, porque tenía que ser alta, güey, 1.60, güey. Ay, no,
cada generación va aumentando, pero imagínate, en esos tiempos han de ser 1.40, 1.50 la alta, ¿no? Pues eran chaparritos, ¿no? Su pie tiene que medir tanto. ¿Tenían cierta característica para cumplir ese sacrificio o de plano eran la que cayera? No, sí solían tener, bueno, no las doncellas, eso es ya como algo muy romantizado, pero en general la gente que se seleccionaba para el sacrificio, sí debía de tener ciertas características. Pues ahora me pendejearon en este capítulo, atiende el pasado. Bueno, por ejemplo, volviendo al sacrificio de niños para Tlaloc, se prefería que los niños fueran llorones, que fueran chillones y que tuvieran, eso sí era como necesario, que tuvieran 2 remolinos en el cabello. No mames, me hubieran sacrificado, güey. A mí ya no, güey, porque ya no tengo, güey. No, yo tengo en la barba acá arriba y era bien chillón de morro, güey. Bueno, no, sí, sí te hubieran habitado. Pudiste haber sido seleccionado. Claro, y tenía que ver la edad, o sea, niños generalmente menores de 7 años, o sea, tenían que tener como cierta característica, ¿no? Okay. Niños, sí, vaya, básicamente eso, que eran menores de 7 años, que tenían 2 remolinos en la cabeza y que fueran muy llorones, ¿no? Cuanto más llorón, mejor inglés, no se ir con las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sacrificados a Tezcatlipoca, se elegía a un joven que fuera perfecto, ¿no? Que no tuviera enfermedades. ¡Y me hubieran sacrificado, güey! No mames. Perfecto en aquellos términos, bueno, estéticos, ¿no? Que fuera guapo. ¡Ah, chinga! ¿Te digo? Que no tuviera cicatrices, enfermedades, No, o sea, sí tengo una cara. era también características que debían cumplir, ¿no? Los elegidos para eso. ¿Y tenían que ser vírgenes o no? No se Pues, sabe. generalmente, bueno, eso ya es una cuestión de interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, los frailes cuando suelen referirse a doncellas, hablan de virginidad, mujeres no casadas, ¿no? Ah. Y bueno, también... Pero eso no quiere decir que no puedan tener sexo. Pues también en la moralidad, digamos, de aquellos tiempos, pues también estaba mal visto que... El sexo antes del matrimonio. Exacto. Entonces, podemos asumir que se trata de mujeres solteras y por ende vírgenes. Ok, ¿Y le revisaban? Pues no que yo sepa. Seguramente, pues probable que sí, aunque pues la verdad nunca me he dado la tarea de investigar esas cosas, pero pues que había médicos y que sabían de cuestiones biológicas, claro que sí, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que, a lo mejor no todas tenían que ser vírgenes, güey, porque si era un dios viejo, pues regularmente ofrecías a una bandita que estaba viejita, ¿no? O sea, por si Tlaloc eran niños, pues obviamente si eran vírgenes los niños, güey, o sea, no habían tenido sexo, ¿no? Entonces yo creo que también tenía que ver con las características de la deidad a la que le ofrecías. Sí, claro, está completamente relacionado sí, con no, la yo deidad. creo que va más por eso, güey, porque sí, esto que dices de que se romantiza, no, tienen que ser vírgenes, güey. Y también, a ver, yo tengo otra pregunta, ¿eran del mismo poblado? O sea, ¿o eran esclavos los que se sacrificaban? Ok, bueno, pues también hay varias hipótesis al respecto, pero bueno, al menos yo me inclino también por pensar que más bien se trataba de cautivos de otras poblaciones o bien de esclavos que se compraban precisamente para eso, ¿no? Ok, bueno, es que ya ni me acuerdo, pero yo me sé una historia cuando fui a Tlaxcala, ya ves que vas al Palacio Municipal de Tlaxcala. Espérame, ¿dónde está Tlaxcala? Pues aquí cerquita, güey. Ah. Es chiquito, güey, puede ser un municipio de Puebla. De Puebla, güey. Pero yo cuando fui al Palacio Municipal de Tlaxcala, ya es que tienen sus murales, están muy bonitos. Cuando vayan a Tlaxcala, vayan al Palacio, no es municipal, sino estatal, ¿verdad? Es el estatal. Y hay unos murales. Sí, güey, no mames, güey. Perdón, Tlaxcala, no los quería hatear tan Palacio feo. Municipal de Tlaxcala. El Palacio Municipal de Tlaxcala, donde tienen nada más unas sillas, escaleras eléctricas, güey. Pero bueno, vas ahí y hay una imagen en los murales de un guerrero. Ya ves que siempre se estaban dando en la madre los mexicas con los tlaxcaltecas. Y que con ellos también tenían mucho lo que eran las guerras floridas. Y no son las de Estados Unidos, güey, donde llegan los cubanos, güey. Y había un guerrero que supuestamente habían hecho cautivo los mexicas, un tlaxcalteca. Y que también había un tipo que se llama como, bueno, no sé si decirlo sacrificios, si estoy mal me corriges.
pero que parte de los cautivos, algunos los ponían a luchar con los guerreros mexicas, ¿no? Ya sea, haz de cuenta, me iba a la guerra, agarraba cautivos y de esos compas agarraba uno y me ponía a pelear con ellos. Y dicen que un guerrero, tlaxcalteca, que peleó con otros guerreros mexicas ya como en un tipo coliseo, por decirlo así, tipo romano, les ganó a todos. Y que dijeron, no, pues tú como eres bien chingón para los madrazos, güey, vente con nosotros. Y él dijo, no, prefiero que me sacrifiquen para no... Todo menos ser mexica. Exactamente, ¿no? Pero la pregunta a lo que voy con esta historia es, ¿sí es cierto o sea, sí había ese tipo también de sacrificios, que era como sacrificio de gladiadores, por decirlo así? Ajá, sí, bueno, retomando un poco lo que decías antes sobre las guerras floridas, bueno, hasta donde yo tengo entendido, se hacían entre estados aliados. En este caso, México no pelearía con Tlaxcala en una guerra florida, según lo que recuerdo, tal vez me estoy equivocando. Pero, por ejemplo, la guerra florida, los mexicas lo hacían con sus aliados, ¿no? Con Texcoco y con Tacuba. Que se llamaba la Triple Alianza. Ajá, eso, porque ¿no? no es una guerra militar tal cual, sino es una guerra sagrada. O bueno, tal vez sí, claro, sí es guerra, es militar, pero más bien la intención no es bélica, sino es sagrada. Entonces se enfrentan ejércitos, ¿no? de naciones que están en paz, digamos, o de estados que están en paz entre sí, con la intención de que la gente que caiga durante esa guerra, esa muerte precisamente está completamente dedicada a Huitzilopochtli, en este caso a la deidad de la guerra. O sea, por cierto, y ese es los para cautivos, Huitzilopochtli. que es el dios de la guerra, y los cautivos también se van a sacrificar en honor al mismo dios, pero ya en, digamos, en el templo al dios. Lo otro se hace en un campo de batalla. Entonces, o sea, es regar esa sangre en los campos de batalla, pero también traer al centro de la comunidad. Cada quien, o sea, los mexicas llevaban sus cautivos, los de Texcoco, los acolhuas llevaban sus cautivos, los de Tlacopan llevaban a sus cautivos. Que son los de Tacubaya, que es como ¿no? un intercambio de cautivos en este caso, ¿no? Yeah. O incluso un don de sangre de parte de estas naciones aliadas a la misma deidad en la que los tres creen. Ok, entonces... Y seguramente los tlaxcaltecas también lo hacían, pero con su bandita, ¿no? Yo tenía también este concepto, bueno, yo sabía esta historia que Carlos me cuenta, pero que al final, ya que se sacrificaba, se preparaba un pozolito para para los guerreros y pudieran tener como las proteínas de este guerrero que era tan chingón o tan fregón, pudieran tener como esa fuerza. ¿Es cierto? O sea, sí era... Sí existen estas cuestiones. Pozole, por ejemplo, que le decían. Regresando una vez más al sacrificio gladiatorio como tal, esto sí pudo haber pasado, ¿no? Si se enfrentan México y Tlaxcala en un campo de batalla, pues habrá quien muere en la guerra, y hay otros que son hechos cautivos y que también se traen, y ahí ya no es una guerra con fines sagrados, sí es una guerra por territorio, recursos, por lo que gustes, okay, ¿no? Con un conflicto político. Pero además sacralizo precisamente al cautivo, lo traigo a mi templo y lo ofrezco a mi deidad. Y sí, también se dice que parte de la carne de los sacrificados pues realmente se cocinaba, y ese es el origen del pozole, que se hacía con carne humana, ¿no? Ahí mezclas las cosas más preciosas, que es la carne como tal, nuestra carne, como la carne de la tierra, si tú quieres, que sería el maíz. Y es como una comunión, ¿no? Entre los frutos de la tierra y la misma vida humana. Digo que pero todo es completamente simbólico, ¿no? Entonces, pues es una comida ritual, es una comida sagrada, no es como que ahí se me antoja un pozole, vete a echar al vecino, ¿no? Vamos a para nada, o sea, tacos de no carnita, debemos güey. verlo como eso también es probable que no todo mundo tuviera acceso a comer ese ¿no? pozole. Es que de hecho mucha gente que lo desmiente es ese aspecto. Los historiadores que lo desmienten es como ese aspecto que decir, cuando cortaron los canales, pues, bueno, los españoles cortan los canales, cortan la entrada a Tenochtitlan, de alimento,
pues se hubieran comido entre ellos, ¿no? Y es la parte que tú dices, no toda la gente te Pues, dice. pues pasa lo mismo por decir con el pulque, ¿no? Porque muchos piensan que el pulque, pues, o sea, eran las pinches fiestotas en la época prehispánica y todos andaban con el pulque. No, el pulque no lo podía tomar cualquiera, eso es lo que yo también tengo entendido. Y nada más era para ciertas personas de la... Y tú lo peluceas, güey, el pulque. No, acá, güey, ese pulque no, güey, ese no me gusta, güey. De hecho, próximamente vamos a ver si podemos irnos a una pulquería. Entonces, Estaría interesante una Están invitadas. plática. Sí, estaría bien sobre el chingón. pulque. Sí. Pero por si pasa lo mismo, ¿no? Porque muchos piensan que esta cuestión de la antropofagia, que es el canibalismo, para Ajá. ponerlo así en unos términos muy Técnicos. pero también Yo, bajar yo le iba a palabras. decir, güey, pero sí dije, ¿qué tal si estoy mal? No, mejor me lo guardo. Tú mal, güey, ¿cuándo? Por eso no lo dije. Entonces, pues sí, esta cuestión de comerse a la gente no era que pues me iba a la tienda, güey, o a la esquina a la esquina ahí del barrio Mexica, güey, le dice, no, pues dame 2 tacos. Atlatelolco. Ándale, güey, me voy a Me vende Tlatelolco. una piernita. Así, me vende una pierna de guerrero, por favor. Entonces, Un chamarrito de doncella. Uno de buche, nada, y nenepil del negrito ese que tiene ahí, sin ser peyorativo. sí, no, o sea, no era una cuestión, porque muchos pensaban que, no sé, este imaginario que se tiene de las películas de los caníbales, que son, que los meten en una olla y los están cocinando, ¿no? O sea, es que mucha gente remite a ese tipo de cosas. Sí. Entonces, más bien, no, o sea, era un honor poderte comer la piernita Un cachito un de la cachito carne del guerrero, güey. De Que era tu- macicita. No, pero yo creo que eso tiene que ver mucho también, por decir, de darle un respeto a tu contrincante. O sea, no cualquiera podía comerse la pierna del guerrero más chingón. O sea, eran Claro, la élite. sí. También sobre eso no se escribió, creo que tan específico, pero sí hay muchas interpretaciones de antropólogos Ajá. que justo han visto estas prácticas que todavía existían a lo mejor en otros lugares del mundo y tratan de entender esas motivaciones de por qué te comes la carne del otro, ¿no? Se dice, por ejemplo, que alguna creencia generalizada es que cuando tú consumes parte de otro ser, estás comiéndote también parte de su esencia o de su, pues de lo que era, ¿no? De parte de sus virtudes. Y que entonces si lo viéramos en términos energéticos, digamos, un poco así, ¿no? Para este caso, a quien le interese más, les recomiendo que lean un libro llamado La Flor Letal, de Christian Duverger. Creo que, bueno, es el Fondo de Cultura Económica y creo que incluso está Es el de Fox Sport, ¿no? la versión electrónica. No seas, güey. Que era de Garibaldi y Duverger, ¿no? Bueno, no lo sé. Pero bueno, Ah, de Timbiriche. Christian Duverger habla de esa cuestión, ¿no? O sea, él analiza el sacrificio en términos energéticos. Okay. Entonces, bueno, ¿por qué consumir al otro? Pero básicamente que no es una cuestión de una cultura gastronómica de comer humanos, sino es una cuestión de una comida ritual, De una creencia. comida sagrada a la que tienen acceso solo algunas personas, seguramente ciertas élites, ciertos gobernantes, seguramente los guerreros. Ajá. Los mismos sacerdotes que son, vaya, los propios de la deidad de guerra de la que se encargan. Porque, por decir, ahí estás tocando un tema bien interesante, porque había sacerdotes para cada deidad, no es como ahora que el padre, güey, que te da la misa, güey, y te menciona un santo por ahí, güey, o un mártir por acá, sino acá en la época prehispánica sí había sacerdotes para cada... ¿Sí se dice Para cada deidad? deidad, Sí son deidades, ¿no? Sí, sí había sacerdotes, incluso tienen sus nombres, o sea, los sacerdotes de... Sí, la verdad no me lo sé. Por ejemplo, o sea, los sacerdotes de Tlaloc son los sacerdotes de Tlaloc, ¿no? Ok. O sea, sí, Nada más. Sí, exacto. O sea que digamos que hasta tenían una especialización en Casi, sacrificio, digamos que ¿no? es como tener, pues, como una especialización en cierto culto de determinada deidad, tal vez. Pero eso también implicaba el saber cómo tenías que hacer el sacrificio. Ah, claro. Porque a lo mejor si ponías un güey que era de Huitzilopochtli a hacer el sacrificio de No, Tlaloc, güey, seguramente tenían, lo hacía mal, ¿no? Claro, tenían mucho conocimiento de la anatomía, por ejemplo, para saber dónde cortar una cabeza o cómo extraer un corazón, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahí también Jimena Chávez, una arqueóloga y antropóloga física, ha hecho experimentos sobre las formas de sacar un corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién se agarra a la banda Porque y lo secuestra y le saca el corazón? También si te vas a las fuentes, muchos
así ves al cuate Y el acostado pedernal, y ¿no? el pedernal. Y no, aunque hay fuentes también que si observas con cuidado, están los sacrificados, digamos, tendidos sobre Ajá. ciertas rocas que hace que expongan el abdomen y Ah. tienen abierto O sea, es de el cuenta que te abdomen arquean más, y ¿no? traen incluso fuera a veces el hígado u otros órganos, ¿no? Y lo que, bueno, ella propone, por ejemplo, es que desmintiendo completamente esas fuentes que pues casi podemos decir medio sensacionalistas, ¿no? O hasta las películas, ¿no? La de Que el Apocalipto. sacrificado está viendo su corazón latir fuera de él, ¿no? O sea, eso es imposible. Sucede que probablemente lo que hacían era ya que el cautivo estaba con el abdomen expuesto, cortaban la parte blanda, o sea, donde ya no hay costillas, ajá, y ya con la mano dentro de la cavidad abdominal colapsaban, por ejemplo, los pulmones, colapsaban los pulmones para hacer un espacio ya dentro del ¿A qué tórax. te refieres con colapsar? ¿Quitarlos? Pincharlos ¿era para como que se ponchar les- un globo? Sí, como la ponchar los máquina, pulmones y ya eso permite que puedas meter la mano más arriba y cortar las arterias del corazón y eso deja una huella física, por ejemplo en las costillas de los sacrificados, ¿no? Que tienen líneas de corte en la cara interior de las costillas. Esa es una prueba material de esa práctica. Ahorita, bueno, Te desinflaban, sí, güey. te desinflaban. Tomando Entonces, un poquito el tema. imagínate, después de todo eso, pues ya no estás respirando y sin corazón, pues como que no creo No, que no alcanzas a ver tu sobra corazón latiendo verlo, acá ¿no? arriba, güey, dándose. Ay, de hecho, Incluso muchos como el eran- Peña Nieto, güey. Hay casos también en que los mataban primero y después les sacaban el corazón. O sea, no sufrían como toda esta tortura, ¿no? No siempre. Y bueno, por ejemplo, otra cuestión con el Zompantli, que son los muros de cráneos Sí. que de cautivos de guerra. Bueno, al parecer ellos eran Ahorita vamos a poner acá decapitados abajo ya que estaban muertos, ¿no? Sí, pues y sí. además también hay un patrón de cortar en determinadas vértebras. O sea, no Y era hacían como, su abaco no es de una caráña. carnicería, ¿no? A la que llegan y paz. No, o sea, realmente esos sacerdotes sí estaban especializados en la forma de hacer tal sacrificio y además tenían conocimientos anatómicos muy específicos también, ¿no? Ok. Está chingón. Ya me Pero puse acá, porque, ajá, bueno, dale, es que dale. muchas personas precisamente creen que el pedernal entraba en el pecho y se sacaba, pero, o sea, un cuchillo, yo creo que romper no, un esternón, es no creo que imposible. Y sea. más de un adulto, ¿no? Porque dicen que conforme va pasando el tiempo te vas volviendo como más durito de tus huesos, ¿no? Ajá, por ejemplo, el esternón, que sería el hueso que une las costillas en el frente, pues es un hueso que se va solidificando cuando Ajá. somos adultos. Pero pues siempre va a ser mucho más fácil abrir un abdomen que romper un esternón. Ok, Ok. mira, yo tengo una Además, duda. imagínense que rompan el esternón y luego cómo metes la mano. ¿No? Por ejemplo. Sí, güey, O sea, hay te va a cuestiones morder, prácticas güey. en Así, esto güey, también. Güey, te va a quedar atorada la mano, güey, así, güey. Ok, yo tengo una pregunta porque por lo regular vas a estos clásicos juegos de pelota y dicen, no, el equipo perdedor era el sacrificado sí, y todo sí. eso. Si era el equipo perdedor, era el equipo ganador. ¿A quién sacrificaban? O si lo sacrificaban, O si realmente. lo Sí, sacrificaban, ¿no? ¿quién sabe si realmente sacrificaran a alguien en el juego de pelota? Ah, no, entonces no es un Simplemente hecho comprobado. es una cuestión también simbólica, porque el juego de pelota está relacionado con el movimiento del sol, ¿no? Del movimiento del De sol un lado, principalmente. Ponían a jugar a las embarazadas, güey. Entonces, pues, bueno, No, porque- hay relieves, por ejemplo, en el Tajín, que tienen escenas de sacrificados y es un juego de pelota. Pero bueno, finalmente el sol es una deidad a la que se le están sacrificando personas y no necesariamente una fiesta que también es dedicada Ajá. a esa deidad implica que allí mismo se haga un Se haga un sacrificio sacrificio. humano, ¿no? Ok. Oye, yo te quiero preguntar, por decir, uno cuando va, bueno, a mí me encanta una pieza del Museo de Antropología, vayan a verla, que es en esta piedra donde supuestamente era donde luchaban los mexicas con sus, a los que habían capturado, Con sus, ¿no? bueno, Con sus cautivos, sí, exactamente. Y bueno, yo lo que veía ahí era que que los cautivos eran los que tenían agarrados de las greñas. O sea, si uno pone atención como en la iconografía, y más bien a lo que voy es como, pues ir a alguien que no conozca, que va a ir al museo y digo, no, pues voy a ir al museo y pues veo las piezas y pues chido, güey, o sea, son de piedra y pues tienen figuritas.
¿Qué elemento tú les puedes decir a la banda que vayan a buscar en esta... Para encontrar un cautivo? Ajá, exactamente, o un cautivo, o un elemento que también a ti te guste. Sí, bueno, por ejemplo, son comunes en las representaciones de cautivos, sí, el tomarlo del pelo, eso Ajá. sí es muy común, y lo podemos ver Yo voy a tanto poner una en imagen acá abajo. en las mujeres que mueren en parto, por ejemplo, en el Museo de Antropología, precisamente en la Sala Mexica, hay como 7 estatuillas de mujeres muertas en parto, parto? y traen Ok. un niño del cabello, ¿no? O sea, no es manches. por eso es que se cree que el niño se equipara al cautivo. Ok. Y también podemos ver en pinturas o en códices que los cautivos muchas veces son tomados por el cabello. Otra cuestión es las manos atadas detrás de la espalda o incluso las manos atadas a los pies, pero por la espalda, ¿no? Ok. También. Por eso O te en agarran el- así en el los área judiciales, güey. Ujú. De la greña y para las Órale. manos para atrás y el... Sí, es completamente en posiciones en donde el otro De sumisión, ¿no? completamente, ¿no? Hay casos también en el área maya de escalinatas que tenían representaciones de cautivos con nombres y la idea era que al pasar por esa escalera pisaras simbólicamente a esos cautivos. O sea, para que después de muerto le siguieras Pues chingando. es una memoria, ¿no? Como es, porque esa cuestión también, yo creo que el de cómo lo representas, sí tiene la plena intención de reafirmar tu poder sobre el otro, ¿no? Pero entonces decirle al otro güey, o sea, ya que te moriste, Pues yo güey, te a través de la historia te sigo humillando, ¿no? Pues claro, porque es algo que hay que recordar. De hecho, gracias a esa forma de hacer monumental una victoria, es que se sabe mucho también de la historia maya, por ejemplo. ¿Y todavía esas escalinatas están abiertas? ¿En dónde es eso? Pues la verdad no sé exactamente en qué zonas arqueológicas les pueden encontrar y no sé si estén abiertas al público. Creo que este caso es particularmente de Yaxchilán, algo así que Ok. recuerdo. Y es que esto yo lo vi aislado en una exposición temporal de mayas sobre la estética en el área maya. Y Ok. ahí había algún fragmento de una escalinata que conservaba era un hombre con los brazos atrás y tenía un cartucho, ¿no? Con el nombre. Ok. Y entonces es la interpretación que se le dio, que simbólicamente lo estaban pisando. Y es coherente porque también los mayas en sus estelas muchas veces lo que escribían era en el año tal, el señor tal En el Bactuta, venció ¿no? a tal, ¿no? O hizo Y- cautivo a tal población. Y Pregunto así porque está sabemos- abierta porque, Ajá. digamos, o sea, para ellos hasta la fecha sigue siendo el derrotado y sigues pasando por encima, lo Sí, no, sigues pues pisando. ¿no? fue como lo que dejaron el vestigio. Mira, yo te voy a decir, yo leí una novela, la de Azteca. Entonces, ahí decían que parte de la novela, es novela, no lo tomen eso como literal, pero yo creo que sí es un buen tema para introducir, yo creo que a estos rollos de la época prehispánica, bueno, no sé, muchos me van a decir, chinga tu madre, ¿no? Pero yo leí ahí que cuando hacían también guerras, hacían cautivos a los dioses, ¿sí es cierto eso? ¿No es cierto? Bueno, sí, es que mira, creo que el autor de esa novela sí, o sea, no significa que todo lo que él diga así pasaba, Ajá. pero pues sí se puso a leer también y sí está informado. Y sí existía un templo de los dioses cautivos en México. Ah, sí. Sí, en Tenochtitlán existía el templo de los dioses cautivos. A mí me llama la atención porque si los mexicas le hubieran roto la madre a los españoles, se hubieran agarrado a Jesucristo Dios y lo mío. hubieran puesto dentro del templo de los Pues dioses sí, porque cautivos. eso es lo que hacían. Una vez que ya se conquistaba algún pueblo, lo que procedía simbólicamente como para consolidar esta conquista era quemar el templo, quemar tu templo, ¿no? Que el templo es el centro, es el eje de un centro urbano, ¿no? Entonces, y además simbólicamente y religiosamente, yo creo que es algo que sí que tenía mucho peso simbólico, ideológico y político. Entonces, una vez que perdiste la guerra, llegaban los mexicas a tu pueblo y Ujú. quemaban el templo de tu deidad principal. Y Pero se la esa llevaban. deidad, antes de quemar el templo, sacaban a esa deidad y la llevaban cautiva De los pelos, a güey, ese también. templo de los dioses cautivos. Ah, Entonces, te chingaban, o sea, realmente. O sea, pero era una cuestión de Pero- sometimiento físico, ideológico y también ¿Espiritual? religioso. Sí, sí, claro. pues, sí, de alguna manera, ¿no? O sea, sí. te chingo a ti, o O sea, sea, ya te imagínense- madré, te humillé y aparte chingo tu fe.
en lo que tú creíste, o sea, Sí, es, sí, es- o sea, imagínense el peso de vivir algo así, ¿no? Como bueno, sí es muy impactante, yo creo que, no sé, independientemente de las creencias de cada quien, pero imaginen que sí nos conquistan, no sé, los musulmanes y se llevan a Cristo y a la Virgen, ¿no? Los secuestran y los... Esos son los de frena. Sería interesante, ¿no? Como, o sea, ¿cuál sería el sentir colectivo de una acción como esa? Claro, sí, ¿no? Eso también lo podemos ver muy contemporáneo, por decir, cuando, bueno, dicen que el mexicano es muy nacionalista. Para la banda que nos ve fuera de México, pues sí somos muy patriotas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos fuera de nuestro país a la bandera que la están pintando, que la están quemando, para nosotros es así de ¿por Pero yo creo qué que hacen todos, eso? ¿no? No, Yo creo que todos. no, por decir, hay en otros países donde no les vale 3 kilos de pepino la bandera. Entonces, pero yo lo que sí he visto es que México sí es muy nacionalista. Es que nos han educado así, ¿no? Exactamente. Toda nuestra educación básica justo está encaminado a un sentimiento nacional. Exactamente. A formar un sentimiento de nación. Pero Nosotros- yo lo relaciono con lo que tú dices, o sea, cuando tú ves a tu Dios o tú ves a tu bandera en tiempos contemporáneos que la están haciendo algo, que la están metiendo en la reja o que la están rayando, es así de me duele. Claro. Y por eso dicen que los mexicanos somos muy chillones, que nos llevamos y que no nos aguantamos. Bueno, en esa cuestión de los dioses cautivos, bueno, pues es que también la justificación, o ¿cómo se dirá así? Es como legitimar un poder, porque además, así como hoy hay pueblos que se creen elegidos de ciertos Ujú. dioses, en ese momento también, en este caso los y mexicas. Como los decimos, gringos. y no decimos Israel porque se vayan a ofender. Bueno, yo no dije nada, pero por ejemplo los mexicas La sí que, franja de Gaza. sí que se asumían como los elegidos de esa deidad y que además es gracias al poder de esta deidad que me abraza, que me cobija, que es mi, ¿cómo se dice? Pues sí, la que yo le profeso mi fe y la que Ya, me otorga claro. su protección es que yo puedo vencer a tu pueblo y mi Dios es más poderoso que el tuyo. Sin embargo, los dejaban seguir profesando sus creencias y su lenguaje. O sea, Ok. gracias, si no, la mitad de México hablaría náhuatl y no. O sea, sí, cuando llegan los españoles se conservan las lenguas propias de cada población. Porque ellos sí, en realidad no se metían tanto con cómo quisieras hablar o a qué deidad quisieras adorar, pero sí tenías que respetar a sus dioses y también muchos nombres de las poblaciones pues tomaron un nombre náhuatl. Sí, no, pues es lo que dice en San Juan de Similiquitlán, Pedrito, ¿no? O San Exacto. Pedrito, o San Claro. Pedrito, San Luis, no sé Y qué. podemos ver que aunque nos vayamos a Oaxaca y digas, bueno, allá mayormente eran zapotecos o guaves o vamos a una región otomí y muchas veces hay nombres náhuatl. ¿Por qué? Ok. Porque pues ya los mexicas les habían otorgado un nombre en su idioma, ¿no? O Ok. bien cuando acompañan al tanto militares como frailes en sus avanzadas, pues los frailes también con quien tienen una comunicación más directa y más cercana es con los mexicas, entonces así es como se le van poniendo nombres náhuatl a muchos lugares de toda la República Mexicana. Ok, Sí, perfecto. que hasta la fecha no es un santo y tiene así Ajá. sí, Su apellido en náhuatl. Ajá, exactamente. Y son muchos menos los que tienen un nombre, bueno, digamos, un apellido, un santo con apellido otomí o zapoteca. ok. Sí existen, O sea que pero son los digamos que menos. primero es el nombre en español y luego viene como El el náhuatl. el náhuatl, que sería como también la toponimia, ¿no? Exacto, Que se sí. le llama. Sí. La toponimia es como cuando ustedes entran a un municipio y en la parte de arriba cuando van entrando en la carretera ven como así como un triangulito que abajo tiene unos dientitos. Eso habla de que es de un lugar. Eso es un toponimio náhuatl. Pues, Sí, entonces cuando cada que entra en un pueblo ahí lo ven y se van a dar línea de eso. Así es eso. Sí, exacto, un dibujo, una figura que simboliza las características del lugar. al que Ok. estás llegando. En Cuauhtlán es así como un... Ajá. De Es hecho un dicen, árbol con dientes. así les voy a tirar la idea. Dicen que, de hecho, el toponimio de Cuautitlán Izcalli está mal, porque dicen que es tu casa entre los árboles. Ujú. Pero ya después yo platicando con un Las profe, casas, ¿no? Ajá. Los árboles. platicando con un profe que sabe de náhuatl clásico, porque hay hasta náhuatl clásico que es del siglo XVI, me decía, no, está mal la toponimia, porque se dice que Cuautitlán, Cuauti, refiere a águilas, no a casas. No, es de árboles. Por Sí. ejemplo, Cuautitlán Ajá. significa entre Entre los los árboles, árboles. y es un árbol con dientes, porque el título No, a mí es me dijeron diente. que, bueno, lo que me dijo este profe me dijeron no, porque, o sea, ahí la interpretación que hicieron de la toponimia, y se puede ser que sean águilas, o sea, tu casa entre las águilas,
o tu casa entre los árboles. Entonces, no sé, ahí lo dejamos No, de pero tarea. porque Cuautitlán sí es entre árbol. los árboles. Claro, porque ¿sabes qué puede pasar? También No sé. una distorsión, porque una cosa es analizar el topónimo, Ah, bueno, claro. que Ajá. tú estás viendo un árbol de Cuau, un título de dientes, o sea, bueno, un árbol pero el con toponimio dientes de Cuautitlán, no Ajá. de Izcalli, de Cuautitlán. Ah, de Cuautitlán, sí, de Izcalli. Ajá. Ajá. Entonces, es árbol y diente, ¿no? Ajá. Entonces, tú lo lees como Cuautitlán, lugar entre árboles. El plan es el locativo, Ajá, o sea, es el lugar, el lugar, exactamente. Y, pero, por ejemplo, yo ¿Y el PEC? no conozco Ajá. la toponimia de Cuautitlán Izcalli, no sé qué es, o sea, si nos describes qué figuritas hay, si tal vez hay casas, si hay Pero águilas. es inventado porque al fin y al cabo Es que es- Cuautitlán Izcalli tiene 30 y Nah, tantos, nah, 40 y tantos años. Eso ¿no? también, ¿desde cuándo Exactamente. existe Cuautitlán Izcalli, no? Y Cuautitlán Y si sí es. tiene sí es- topónimo. Y ¿no? Cuautitlán sí es más un pueblo de Es de hecho, origen otomí, es ah. previo a los mexicas Es Cuautitlán. previo a los- Exactamente. Bueno, pues ahí ya la tienen, compadre. Entonces, bueno, pues ya vamos a cerrar el podcast del capítulo de hoy. De hoy. Y pues bueno, queremos nada más hacer como la reflexión que hicimos también en el pasado de que, bueno, hablamos de este tema de los sacrificios para que no se entendiera de una cuestión con que nada más era violencia por violencia. Que no es como lo vio un apocalipto. Exactamente, o sea, no mames, no vean, o sea, están chidas las películas gringas, pero a veces sí se pasan de rosca, No, ¿no? y no son documentales, o sea, una cosa es ir al cine a ver una historia y otra cosa es que quieras aprender de historia maya con una película de Mel Gibson. Sí, O sea, no, ahí no, también no. estás partiendo del punto equivocado, ¿no? Sí, por eso tampoco vean la de Coco, güey. Pero una cosa Está es, bien una bonita. cosa es Ah, no, pues está, entretenimiento no, y está otra bien es chida. A mí me conocimiento, gusta ¿no? la película, pero que refiera como a todas estas costumbres y todo lo que se hace en México, nah, güey, es una caricatura. Exacto. Entonces, eso es lo que queríamos hacer con Entonces, Nicté, ¿no me cuentan la historia? Nicté. Uy, yo no la he Uy, visto. No sé. ¿No has visto Nicté? No. No, De tarea, con todo bueno, acá Nicté. también los vamos a poner abajo. Entonces, pero más que nada era eso, ¿no? Como poner, marcar estos claroscuros, quitar estos sesgos con cuestión del sacrificio en la época Y que prehispánica. tenemos estos errores desde Ah. la primaria. Sí, no, como esto de la pelota que pensábamos que se sacrificaba a alguien, pues no. No necesariamente. Exactamente. Es probable que sí. O sí, pero a uno, no a todo el equipo. Imagínate quién iba a querer jugar. Al portero, güey, por pendejo, güey. Pues ese es todo un tema, ¿no? O Sabe, es está bien chido. todo un motivo de una investigación. Claro, o sea, lo que estamos aquí hablando no son verdades absolutas, eso Claro. que quede bien claro, más bien lo que estamos hablando es todo lo que se ha estudiado con referencia a cuestiones del sacrificio y que no era una cuestión, pues de que pues, nos los comemos en carnitas, ¿no? O que los matábamos porque me gustaba matar, tenía un porqué, igual de lo que vimos de la época colonial con la Santa Inquisición, entonces de eso se trataba este capítulo. Y bueno, pues ya vamos a cerrar. Y lo que vamos a hablar hoy, bueno, lo que te queremos pedir, Ari, es que nos des 2 tipos de recomendaciones. Uno para la banda que le interesa este tema, pero que a lo mejor en cierto sentido no quiere, pues a lo mejor como verlo de una manera más profesional. Y para Sí, no nada más para interesarse. Exactamente. Ya nos diste un libro. Puede ser otro o alguna. Para los amateurs. Ajá, o sea, exactamente, para los amateurs, como dice acá la coach. Y Ok. y otro para aquellos que digan, sí, yo ya quiero ser Indiana Jones, ya quiero ser el de la momia, güey. Entonces, ¿qué libros puedes recomendar para uno que ya quiere ser especialista y para otro que dice, bueno, solamente me quiero informar? Ok, miren, por ejemplo, yo recomendaría para las personas que les interesa la arqueología ya científicamente como un interés serio, una forma de vida, podrían leer Todas las piedras tienen 2000 años de Jaime Litvak. Ahí de entrada te desmiente que pues no vas a ser Indiana Jones, ¿no? Si estudias arqueología, que nada que ver con lo que se cree. Triste. Y bueno, eso creo que es una muy buena introducción para las personas interesadas en la arqueología. Para quien quiere saber nada más como pues, qué onda con Ajá, qué sí. hace un arqueólogo, qué Así onda con como la un TV arqueología. Notas. Hay otro libro
de Paul Van, que se llama Cómo pasar por experto en arqueología. Es un libro incluso cómico, es muy cómico ese libro, es gracioso, es muy ameno, es breve, tiene letra grande. Entonces, o sea, los de Harry Potter, güey. Pues sí, es que es un libro pues muy como para que lo lleves ahí en el metro, en la combi, ajá. Y pues te va a enseñar a grandes rasgos qué hace un arqueólogo. O sea, el autor realmente es un arqueólogo y lo escribe sarcásticamente, pero sí, ok. de paso realmente entiendes cuál es el quehacer de un arqueólogo. Y para el tema del que hablamos, pues a lo mejor como cuestión de interés cultural, estaría padre si se pueden conseguir el libro de la historia de las cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún. El que no me ha regresado el libro, cabrón. Llevo 2 páginas. Hijo. Es muy interesante esos temas, los cronistas en general. Yo creo que cualquier libro de cronistas son muy padres, también tómenlos dentro de su contexto, o sea, de quién lo dice, en qué momento. Y bueno, eso como para saber el relato, ¿no? Y para quizá entender ya los estudios sobre sacrificio, pues yo les recomendaría La Flor Letal de Christian Duverger, lo repito. Suena muy cabrón ese título. Pueden leer a Alfredo López Austin, por ejemplo, Tamuanchan y Tlalocan, que habla mucho de ese ciclo vital. Podrían leer a Yolot González Torres, que ella habla, creo que tiene un libro que se llama El Don de la Sangre. Entonces, creo que se escribió en los 80s o es más contemporáneo. La verdad no recuerdo, pero sí es un libro que tiene ya su tiempo. Es probable que incluso ese lo puedan encontrar en internet, ¿no? Ok, ajá. Sí. Pues bueno, básicamente, ¿no? Como allá hay algunas recomendaciones. Yo quiero... Lo tomamos, espérame. Dale. Lo tomamos un poquito así como de broma, el Indiana Jones, esta parte, pues porque son las referencias que tenemos uno que anda a pie, no conocemos arqueólogos así muy... Me gustan tus lentes de intelectual. Sí, muy famosos. Y yo estaba leyendo un reportaje precisamente de esto, pero era un poquito más de videojuegos, se hablaba de cazar, y decía un arqueólogo de un sindicato como de arqueólogos en España, decía, no nos molesta porque al fin y al cabo da a entender o da a conocer lo que es nuestra profesión. Mal entendido o mal como sea, pero lo muestra a la gente lo que es nuestra profesión, ¿no? Bueno, bien o mal. Bien o mal, pero les mete esa cosquillita, ¿no? Okay. Y muchas veces tú, antes de estudiar, yo la verdad quería estudiar arqueología cuando iba en la prepa, pero era precisamente por esto, ¿no? Yo quiero ver una nueva sección en el programa que se va a llamar No leas, no veas o no vayas a algún lugar, porque también hay, como lo que estamos diciendo de esta película de Apocalipto de Mel Gibson, de que, güey, te venden una idea y no era eso, y la banda se queda con esa idea. ¿Qué nos recomiendas que lean? Porque la vez pasada Alfa nos dijo que no fuéramos al de la Inquisición, que estaba mal. Entonces, el Museo de la Inquisición. Decía, sí vayan porque... Pero tómenlo con reservas. Tómenlo con reservas porque decía, todo esto era como en Europa, o sea, aquí en México, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir así como que, güey, si van a ir a tal lugar o van a ver una película, tómenlo con sus consideraciones? Yo creo que en general el cine que enfoca la época prehispánica, pues nunca van a ser verdades absolutas, ¿no? O hablábamos de las novelas de Azteca y sus derivados, pues es interesante, así como dices, bueno, puedo ver el que es un arqueólogo viendo Indiana Jones, que pues, tal vez está muy alejado de la realidad, pero te va a dar una idea ligerita, es lo mismo, ¿no? O sea, te va a dar una idea quizá un poco más empática si tú lo ves desde una película o desde una novela. Sin embargo, no se olviden jamás que no son documentales, o sea, que Apocalipto no es un documental y que Azteca no es un libro de historia. Okay, ¿no? Cada que dice Azteca, me imagino TV Azteca. No, está bien. Entonces, simplemente tomar las cosas como lo que son, ¿no? Sí, dice como esta novela de Azteca, dije, pues, ¿qué novela de TV Azteca? Está bien. Okay. La serie de Cortés, ¿no? Que hace poco salió. Sí, y que de hecho dijeron que los habían multado en Xochimilco porque no sé qué habían hecho en los canales. Parece que hicieron ciertas grabaciones por más tiempo del que tenían permitido, no sé, ¿no? El asunto es también, creo que está padre ver esas series porque te permite cierta empatía, ¿no? Con ver, por ejemplo,
a Cortés o a la Malinche o a Moctezuma como humanos, ¿no? Con Ok. miedos, Yo no las he con visto. intereses, con, o sea, finalmente personas que se mueven por emociones humanas como cualquiera de nosotros, ¿no? Y creo que eso es muy padre también, ver esos personajes históricos con empatía, no solo como seres extraordinarios para bien o para mal, y sumamente diferentes y Sí, que ajenos ya a son hasta nosotros. ya son muy mitológicos esos seres, ¿no? Ujú. La Malinche. Casi Cortés, los hemos mitificado, ¿no? Exactamente. Y no, o sea, recordar que son seres humanos también. Ok, Y que son los perfecto. seres humanos los que construyen la historia, ¿no? Perfecto, Ok. entonces nos quedamos con esa reflexión. Terminamos el programa. Lo último que te vamos a pedir, si quieres, es que nos des tus redes sociales por si alguien se quiere comunicar contigo para, no sé, Una ponencia. exactamente, o que vayas a dar una plática, o que te quieran contratar en una universidad, en donde se pueden comunicar contigo. Pues a través de Facebook tal vez estoy como Ariana Aguilar, Ajá. así, tal cual, Ariana Aguilar, y lo mismo en Instagram, y son todas las redes sociales que tengo. Ok, perfecto. Está bien, ¿no? Ya. No somos tan intensos. Pues bueno, compadres, ahí la tienen dura y densa, güey. Ya, No, ya- no, La gracias. información. Ah, la ya. información. Entonces, ya saben, ya les vamos a poner ahí en la edición, todos los libros que nos acaba de mencionar Ari, por si los quieren buscar. Y bueno, pues nos despedimos, damos gracias a producción, a Doc en cámaras. Ya. No me acuerdo de su nombre. Luis en audio, muchas gracias que nos Y estuvo bienvenido al regal- equipo. Sí, muy bienvenido. Y es bien regañón el güey, que no sabe. Y a Adri que nos está ayudando en redes sociales y también en el contenido de todo lo que es las publicaciones. Y bueno, pues despedimos el programa, mi querido. Ok, Roberto. muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. No olviden suscribirse, darle like, campanita. Compartir. Compartir y poner comentarios. Es repetido, pero pues si no, miren, esto no jala. No jala. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días y pues nos vemos en Historiadores. Chao. Bye. Bye.